Muchas empresas creen que mientras cada compañía del grupo tenga sus propios estados financieros, está todo correcto, pero no. Y aquí aparece uno de los errores más grandes en contabilidad empresarial. Porque cuando existen varias empresas relacionadas, no basta con ver los números por separado. Necesitas ver el grupo completo como si fuera una sola entidad económica. Y justamente eso es lo que busca la NIF 10, porque esta norma cambia completamente la forma en que se presenta la información financiera cuando existen empresas controladas. Y aquí viene el problema. Muchas empresas creen que consolidar es simplemente sumar balances. Pero no funciona así, porque si no eliminas operaciones internas, puedes inflar ingresos, activos, utilidades e incluso patrimonio. Y eso distorsiona completamente la realidad financiera. Te explico esto fácil. El objetivo de la NIF 10 es establecer cómo deben prepararse los estados financieros consolidados cuando una empresa controla a otra. En otras palabras, la norma busca mostrar la situación financiera del grupo empresarial como si fuera una sola empresa. Y aquí aparece la palabra clave de toda esta norma: control, porque la consolidación no depende solo del porcentaje de acciones, depende de quién realmente controla la empresa, y aquí muchas personas se equivocan porque creen que tener más del 50% automáticamente significa consolidar y menos del 50% significa que no. Pero no siempre es así. La NIF 10 analiza el fondo económico, no solamente la participación legal. Ahora, ¿qué significa tener control? La norma dice que existe control cuando tienes poder sobre la participada, exposición a rendimientos variables y capacidad de usar ese poder para afectar esos rendimientos. Suena técnico, pero te lo traduzco simple. Si puedes tomar decisiones importantes, beneficiarte de los resultados y dirigir las actividades relevantes, entonces probablemente tienes control y ahí debes consolidar. Ahora, te doy un ejemplo práctico. Imagina que una empresa posee el 80% de otra compañía. Claramente existe control, entonces debe consolidar. Pero imagina otro caso. Solo posee el 45%, pero ningún otro accionista tiene participación significativa. Y además controla las decisiones estratégicas. Ahí también podría existir control. Y eso es justamente lo que analiza la NIF 10. Ahora, ¿qué significa consolidar? Significa unir activos, pasivos, ingresos y gastos de la controladora y sus subsidiarias. Pero aquí viene algo importante. No puedes simplemente sumar todo, porque existen operaciones entre compañías del mismo grupo, y esas operaciones deben eliminarse. Ahora, te doy un ejemplo claro. Una empresa del grupo vende mercadería a otra empresa del mismo grupo. Si no eliminas esa operación, estarías inflando ingresos y compras artificialmente, porque para el grupo en conjunto esa venta realmente no ocurrió hacia terceros. Y ahí empiezan muchos errores. Ahora, otro ejemplo. Una subsidiaria le debe dinero a la matriz. Si no eliminas esa cuenta, el grupo mostraría cuentas por cobrar y cuentas por pagar internas que realmente no representan obligaciones externas. Y eso distorsiona el balance consolidado. Ahora, otro tema importantísimo, las utilidades internas no realizadas. Y aquí muchas empresas fallan. Imagínate que una empresa del grupo vende inventario a otra con ganancia, pero el inventario todavía no se vende a terceros. Entonces esa utilidad aún no está realizada para el grupo y debe eliminarse temporalmente, porque desde la perspectiva consolidada, el grupo todavía no ha generado esa ganancia frente al mercado. Ahora, hablemos de las subsidiarias. Toda empresa controlada debe incluirse en la consolidación. No importa si está en otro país, si tiene otra actividad o si es pequeña. Mientras exista control, debe consolidarse. Ahora, otro error común: pensar que una subsidiaria con pérdidas no debe consolidarse. Y eso está mal, porque precisamente las pérdidas también forman parte de la realidad económica del grupo. No puedes incluir solo las empresas que te convienen. Ahora, otro concepto importante: la participación no controladora, es decir, la parte del patrimonio que pertenece a accionistas externos. Porque aunque consolides el 100% de la subsidiaria, si no eres dueño total, debes mostrar qué parte pertenece a tercero. Y esto ayuda a reflejar correctamente la estructura económica. Ahora, te doy un ejemplo simple. La matriz posee el 80% de una subsidiaria. Entonces, el otro 20% pertenece a accionistas no controladores. Esa participación debe mostrarse separadamente dentro del patrimonio. Ahora, otro tema importante: la fecha de consolidación. Porque todas las empresas del grupo deben presentar información financiera alineada. Y aquí muchas compañías tienen problemas, porque algunas subsidiarias cierran en fechas distintas, utilizan políticas contables diferentes, y eso debe ajustarse antes de consolidar, porque la información debe ser uniforme,
Ahora hablemos de políticas contables. Si una subsidiaria utiliza criterios distintos, deben ajustarse para la consolidación. Por ejemplo, si una empresa usa un método diferente de depreciación o una valoración distinta de inventarios, eso puede afectar los estados financieros consolidados. Y aquí muchas empresas fallan por falta de uniformidad. Ahora, otro punto clave, la pérdida de control, porque cuando dejas de controlar una subsidiaria, también cambian los tratamientos contables, y aquí pueden aparecer ganancias o pérdidas importantes. Por ejemplo, si vendes una subsidiaria, debes dejar de consolidarla desde la fecha de pérdida de control y reconocer los efectos correspondientes. Ahora, otro error frecuente, no analizar adecuadamente estructuras complejas, porque algunas empresas crean sociedades indirectas, vehículos especiales o acuerdos donde el control no es tan evidente. Y ahí la NIF 10 exige analizar el fondo económico real, no solamente documentos legales. Ahora, imagina esto, una empresa crea una sociedad donde aparentemente posee poca participación, pero realmente controla las decisiones clave. Ahí podría existir control, aunque legalmente no parezca tan obvio, y eso debe evaluarse cuidadosamente. Ahora, hablemos del impacto real de esta norma. La consolidación puede cambiar completamente la percepción financiera de un grupo empresarial. Puede aumentar activos, pasivos, ingresos, deudas y riesgos, porque ya no miras una empresa individual, miras el grupo completo. Ahora, te doy un ejemplo más aterrizado. Una empresa matriz parece financieramente sólida cuando la ves sola, pero al consolidar, descubres que las subsidiarias tienen muchísimas deudas. Y eso cambia totalmente el análisis de riesgo. Por eso los inversionistas y bancos analizan estados consolidados, porque muestran la realidad económica total. Ahora, otro error importante, no eliminar correctamente operaciones internas. Y esto es gravísimo, porque puedes duplicar ingresos, duplicar activos o mostrar utilidades irreales. Y eso afecta completamente indicadores financieros. Ahora, otro tema clave, el goodwill o plusvalía. Cuando compras una subsidiaria, a veces pagas más que el valor neto de sus activos. Y esa diferencia genera goodwill. Y aquí también aparecen muchísimos errores, porque el goodwill no se amortiza normalmente, pero sí debe evaluarse por deterioro. Y eso requiere análisis constantes. Ahora, hablemos de algo importante. La NIF 10 no busca complicar la contabilidad, busca mostrar la realidad económica completa del grupo empresarial. Porque muchas veces las empresas crean múltiples compañías, pero operan realmente como un solo negocio. Y los usuarios de los estados financieros necesitan entender esa realidad. Ahora, otro ejemplo interesante. Imagina un grupo empresarial con compañías de construcción, inmobiliarias y comerciales. Por separado, algunas parecen pequeñas, pero consolidadas representan un grupo económico gigantesco. Y eso cambia completamente la percepción financiera. Ahora, ¿cuál sería la solución para aplicar correctamente esta norma? Primero, identificar todas las entidades controladas. Segundo, analizar realmente quién tiene control. Tercero, alinear políticas contables. Cuarto, eliminar operaciones internas. Y quinto, preparar correctamente los estados consolidados, porque aquí el detalle técnico es fundamental. Ahora quédate con esta idea. NIF 10 no trata de sumar empresas, trata de mostrar la realidad económica de un grupo empresarial completo, porque si no consolidas correctamente, puedes ocultar riesgos, deudas o problemas financieros importantes. Y eso afecta directamente las decisiones de inversionistas, socios, bancos y gerencia. Ahora, otro punto importante. La consolidación también ayuda a detectar dependencia entre compañías del grupo, porque muchas veces una subsidiaria depende totalmente de financiamiento interno, o sus ingresos provienen casi exclusivamente de empresas relacionadas. Y eso representa riesgos que deben analizarse. Además, hay algo que muchas empresas descubren demasiado tarde. La consolidación también puede afectar indicadores financieros clave. Por ejemplo, nivel de endeudamiento, liquidez, rentabilidad, cobertura financiera. Porque cuando incorporas todas las subsidiarias, la situación financiera puede verse completamente distinta. Y eso impacta decisiones importantes. Bancos pueden cambiar condiciones de crédito, inversionistas pueden reevaluar riesgos y la gerencia puede detectar problemas que antes no veía. Por eso, los estados financieros consolidados no son solo un requisito técnico, son una herramienta para entender realmente la salud financiera del grupo empresarial completo. Ahora, otro aspecto importante, las operaciones internacionales. Muchas subsidiarias operan en monedas diferentes y ahí aparece otro reto, la conversión de estados financieros. Porque antes de consolidar, debes convertir la información financiera a una misma moneda de presentación.
Y las variaciones cambiarias también generan efectos importantes. Ahora, imagina un grupo empresarial con operaciones en varios países. Si una moneda pierde valor, eso puede afectar significativamente los resultados consolidados. Y justamente por eso, la consolidación requiere muchísimo análisis financiero. No es simplemente unir balances. Ahora sí, vamos cerrando. MIF 10 cambió completamente la forma de entender grupos empresariales, porque ya no basta con mirar empresas individuales. Ahora necesitas analizar el grupo como un todo. Y eso hace que la información financiera sea mucho más transparente. Así que si tu empresa tiene subsidiarias, inversiones controladas o estructuras empresariales relacionadas, esta norma te impacta directamente. Y si no la aplicas correctamente, puedes estar mostrando una imagen financiera totalmente equivocada. Porque el problema no siempre se nota al inicio, pero cuando aparecen inconsistencias, las consecuencias pueden ser enormes. Y si quieres que te explique la siguiente norma de forma simple, comenta NIF y te preparo el siguiente video.